Bienvenidos, el plato que vamos a realizar hoy es un carré de cordero con una arena de aceitunas negras y un humo de romero. En este caso, a diferencia de las recetas anteriores, lo que vamos a realizar es casi a la vez la receta tanto aficionados como la profesionales, ya que son muy parecidas y lo único en que varían es en la presentación final. Tenemos el lomo de cordero, lo abrimos un poquito del centro, ¿vale? Sobre todo vigilando que no se nos parta, porque después lo vamos a rellenar. Aquí lo tenemos ya por un lado. Por otro lado, lo que hemos hecho, ya hemos dejado unos ajos asados en el horno, los cuales los vamos a pelar. Y los trituraremos con unas aceitunas negras. Esto consiste en realizar una textura que se le llama arena, porque la sensación en boca que deja es muy parecida a que nos parecería que nos dejaría la arena, ¿no? A las últimas tendencias actuales que tenemos es jugar mucho con texturas de paisajes, tanto arenas como tierras, cenizas. Vamos pelando los ajos asados. Introducimos lo que hacemos en los ajos asados de esta manera, porque entonces no tendremos un plato tan fuerte en sabor, que no sea excesivamente, que no se nos repita, y ligeramente notaremos el aroma de ese ajo, ¿no? Es importante que sea un plato ligero a la hora de tomarlo. Terminamos la cabeza de ajos. Y aprovecharemos esta mezcla para rellenar el carré de cordero, el lomo de cordero. Tenemos esto. Le añadimos unas cuantas aceitunas negras sin hueso, ya previamente escurridas. Y lo trituramos. Es importante que nos quede bien triturado. Si vemos que nos falta un poquito, siempre podríamos añadirle lo que es un poco de... A ver si conseguimos abrirlo. Antes nos ha pasado lo mismo. Por favor, me lo abres mientras tanto. Lo que vamos a hacer es introducir un poco de aceite de oliva, porque de esta manera... Entonces, no, tiene truco, lo que pasa a veces con los aparatos de cocina. Ahora, introducimos un poquito de aceite de oliva, porque entonces nos será mucho más sencillo de triturarlo. Perfecto. Con la ayuda de una cuchara haremos dos cosas en este caso. Rellenaremos el cordero, el interior, bien extendido, y por otro lado, pan seco del día anterior. Lo que haremos será untar este pan seco y lo pondremos a secar en el horno, y después lo trituraremos, y al tener un pan tostado sobre 150 grados aproximadamente, una vez lo tengamos ya bien tostado, lo trituraremos, y será lo que haremos para empanar el cordero, que nos recordará la textura esta de la arena. Extendemos bien extendido. Casi lo tenemos. Y se nos ha roto. Ya lo tendríamos. La luna de Politécnico Internacional nos controlará que no se nos queme.
Mientras tanto, lo que haremos en el lomo de cordero es ponerle un poquito de sal, un poquito de la pimienta, las dos elaboraciones, y lo brillaremos. Con muy poca cocción será suficiente. Lo único que lo vamos a marcar en aceite de dos maneras distintas. Es importante que no se nos doble. Un poco la forma de brillar vosotros mismos. En este caso es pequeño. Podemos hacer muy rápidamente. Solo atar un poquito, lo justo, para marcarlo y terminarlo en el horno. Terminamos de atarlo. Entonces la sensación esta del ajo asado, tenemos que tener en cuenta que no lo vamos a dejar demasiado tiempo. Si fuese si lo hubiésemos hecho con un ajo que no fuera asado, sería demasiado potente en boca el sabor que tendríamos. Terminamos de atar. Y ya lo tenemos preparado para la siguiente elaboración. Pegamos un poco. ¿Qué vamos a hacer en este caso? En este caso, aquí queremos aportar aromas de humo en este plato. Y vamos a realizar el humo de dos maneras distintas. Pondremos aceite de oliva. Un poquito más. Esto sería para los aficionados, para que lo hagáis en casa y veréis que es muy fácil. Lo que haremos es lo siguiente. Cogeremos una rama de romero y la pondremos al fuego. Lo que haremos es quemarla. Todo este aroma quemado se lo introduciremos dentro del aceite. Esto es ideal, este tipo de aceites, ¿vale? Tapamos para que vaya aromatizando y haremos lo mismo con el carbón. Imaginaos que queréis hacer un trozo de carne y os gusta a la parrilla, que normalmente en la ciudad no podemos hacerlo, lo conseguiremos de esta manera. Quemaremos el carbón a rojo vivo y entonces lo introduciremos en el aceite y tendremos el aceite con el gusto de la barbacoa. Entonces, a la hora de cocer unas costillas de cordero, de echarlo de cualquier manera, de esta manera tendremos el toque a barbacoa haciéndolo en nuestra casa. Mientras se nos vuelve rojo el trozo de carbón, ponemos el otro. En una receta para profesionales, en este caso lo que hemos hecho, igual que en las elaboraciones anteriores, lo que hemos buscado es infusionar un aceite con la hoja de romero, 55 grados, una hora, como siempre, lo introducimos por el otro lado. Tendremos este aceite que no sabrá tanto a quemado, ya que en un restaurante puede ser que haya gente que no le guste tanto. Ya tenemos el aceite aromatizado y haremos lo mismo con el carbón. Y marcaremos posteriormente, por separado, los lomos de cordero. Vamos quemando. Es importante que este carbón esté bien encendido. Es una forma de tener las cocciones típicas de la barbacoa en una carne. Hacemos una cosa, apartaremos un momento, a ver si este fuego va un poco más rápido. Perfecto. Muy importante siempre, cuando hagamos esto, una tapa, ya que al estar el carbón al rojo vivo se nos podría llegar a encender el aceite. Lo tenemos.
Creo que ya será suficiente. Y ahora con mucho cuidado lo pondremos dentro de este aceite aromatizado. Y como veis, si lo despejáramos ya nos empezaría a sacar el humo y tenemos ya todo este aroma de carbón. Podríamos hacerlo con el aceite un poquito más fuerte. No nos debemos pasar excesivamente la cantidad de carbón. Y tapamos. Vale. Ya los tendríamos los dos aceites aromatizados, uno con la hoja de romero también quemada y la otra solo con la infusión de romero. Pasaremos a marcar el lomo, ¿vale? Y lo vamos a marcar con estos aceites que hemos utilizado. Entonces notaremos este gusto al cordero, que tendremos al cordero. Pasamos ya. Y los terminamos de cocinar. Lo marcaremos, lo único que haremos en este caso es un sellado, lo terminaremos en el horno aproximadamente unos 10-15 minutos, 180 grados. Pondremos un poco de salmón ahora. Y para el horno. Mientras se nos va cociendo, haremos una salsa para acompañar este cordero. Lo que hemos hecho es con los huesos del cordero, hacer un sofrito con la cebolla, zanahoria y puerro, con aceite de oliva, aproximadamente unos bien sofrito. Entonces le hemos tirado los huesos previamente tostados y le hemos añadido agua. Aquí buscamos una sensación para caramelizar y desgrasar un poco este cordero. Añadimos un poco de azúcar. Y esperaremos antes de que nos coja color, le tiraremos el vino tinto. Casi lo tenemos. Miremos a ver si ya está el pan tostado. Mientras se nos termina de cocinar. Como vamos viendo, ya poco a poco se va deshaciendo el azúcar. Y lo que haremos es reducir el vino tinto. Con el azúcar hay que tener siempre muchísimo cuidado porque si no se oscurece. Y nos interesa que en este caso no se nos oscurezca. Ya. Agregamos. Tenemos ya el pan tostado. ¿No lo puedes picar, por favor? Vamos a dejar que termine de reducir un poquito. Podríamos hacerlo con un vino tinto, con un oporto, cualquier vino así. En caso de que fuese un vino dulce, lo que haríamos es muy poca cantidad de azúcar para no caramelizarlo, muy poca cantidad. Ya sería suficiente con lo que hay. Añadimos el fondo. Una salsa que es con mucho sabor y muy poca cantidad en el plato será más que suficiente. Perfecto. Una pizca de mantequilla para ligarlo, que es lo que hará que la salsa nos quede brillante en el plato. Bajamos el fuego
y que nos termine de caramelizar. Mientras nos va reduciendo, vamos a pasar, mientras nos termina de triturar el pan, un poco al emplatado. En este caso hemos cogido, un momento, un poco de tapenada de aceitunas negras, que es las aceitunas negras trituradas, con un poquito de aceite de oliva, y hemos realizado un puré de calabaza para acompañar esta mezcla. Tendemos un poquito de la tapenade y vamos a realizar lo mismo, pero solo con menos cantidad para el plato de profesionales. Ya tendríamos suficiente. Vamos ligando la salsa. Podría triturar. Perfecto. Ya pasamos. Casi la salsa ya la tenemos. Una salsa que pocas veces hay que añadirle sal, ya que es muy concentrada. Suficiente. El puré de calabaza que hemos mencionado anteriormente. Calentamos un poquito en los microondas. Sin miedo. Correcto. Tope, tope. Sin miedo, no pares. Más. Mientras nos terminen de triturar, vamos a realizar 2 canels de puré de calabaza. Este plato más alargado sería para la cocina de profesionales y ahora entenderéis el motivo de por qué son tan diferentes el uno del otro. Ya lo tendríamos. Perfecto, lo puedes abrir y muy bien. Nos faltaría un poco de triturado. Aquí tenemos uno un poquito más triturado. Utilizaremos este y ya tendríamos el lomo de cordero. Por un lado, y el de aficionados por el otro. Apagamos el fuego. Ahora con un poquito de cuidado cortamos. Perfecto. Lo que haríamos sería empanarlo. Y lo pondríamos en el plato. Entonces en las casas lo que podemos hacer es quemamos un poquito la hoja de romero para desprender aroma. Ya notaremos que tiene muchísimo aroma y un poquito de la salsa y tendríamos el plato de aficionados terminado. Muy poca cantidad, es una salsa muy fuerte. En casa podemos hacerla en un par de horas tranquilamente. Y esta sería la receta para aficionados terminada. ¿Qué haremos con la receta profesional? Siempre el espectáculo. A la hora de atender a un cliente es muy importante el aspecto visual de un plato. Entonces aquí jugaremos un poquito con el humo que hemos utilizado. Vamos a deshacerlo con cuidado también. Que no se nos rompa. Perfecto. Terminamos de empanar. Estas texturas en los restaurantes lo que sí que podemos hacerla es tenerla de diferentes maneras. Podríamos hacerlas con mostazas o con cualquier tipo de ingrediente. Ponemos en el centro del plato, con cuidado. Lo que haremos es repasarlo un poco.
Acercaremos el plato para aquí. Ponemos una hojita de romero. La salsa que hemos utilizado. Utilizamos aquí un poquito de salsa, muy poca. Siempre buscaremos esto, ¿no? Que el efecto visual que dé este plato es ideal, por ejemplo, para un menú de degustación. Añadimos un poquito, sería suficiente. Y lo que haremos es a ver si podemos encenderlo. Que no sabemos cómo va. Vale. Quemamos un poquito para que todo este humo se nos quede dentro. Vale. El aroma del romero. Y ahora lo que haremos será, con una pipeta de humo, cogeremos un poco de haya, de serrín de haya, apretaremos bien apretado. En el momento de servirlo, encendemos la máquina y lo pondremos la pipeta por debajo, ¿vale? Para ir introduciendo todo el humo. Y vamos a empezar a quemarlo. Ya tendríamos suficiente, taparíamos y entregaríamos directamente al cliente, y en el momento que el cliente llegue se le desprendía y notaría todos los aromas de humo, de romero y el carbón.